Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Acá tenemos el enorme placer de arrancar esta weekly de hoy, que es un evento especial con la gente de Delta Asset Management. Le agradecemos a Sebastián Liotvinas, Client Portfolio Manager de Delta. También nos acompaña Pablo Santone y Francisco Regueira. Un placer para nosotros, primero, empezar a trabajar desde InView con la gente del Delta Asset Management y en segundo lugar, que nos hayan permitido tener su view de mercado y venir a presentar parte de su oferta de productos. Así que básicamente la estructura del evento del día de hoy va a ser muy parecida a los weekly de los lunes. ¿Sí? Los chicos de Delta van a estar presentando entre 45 y 50 minutos y vamos a dejar el Q&A de 10-15 minutos para el final de la reunión. Así que, bueno, sin más, Sebastián, te paso la posta. Muchas gracias nuevamente, Pablo y Francisco también. Y bueno, somos todos oídos para escucharlos. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias, Diego, por la introducción y muchas gracias por darnos el espacio para poder presentar nuestra visión de mercado y los fondos que gestionamos. Así que un placer estar hoy junto a todos ustedes. La idea de la charla es, al principio, darle nuestra visión de mercado que estamos viendo. Esa visión que tenemos, cómo la trasladamos a las diferentes alternativas de inversión que gestionamos día a día. Así que les voy a compartir una presentación para tener una guía. Como dijo Diego, cualquier consulta la pueden ir haciendo a través del chat del Zoom, o si no, al final vamos a quedar abiertos para responder todas las inquietudes. Así que bueno, solo como punto de partida, bueno, comentarles, bueno, que Delta es una de las principales administradoras de fondos comunes de inversión en Argentina. Actualmente administramos más de 130.000 millones de pesos, distribuido en diferentes estrategias. Gestionamos estrategias de cash management, de renta fija, de renta variable, de renta mixta. Tenemos, bueno, la compañía se creó en el año 2005, tenemos más de 15 años de trayectoria en el mercado. Estamos dentro de las principales gestoras del mercado, somos independientes, en ese sentido no pertenecemos a ningún grupo bancario, es una característica. Nuestro proceso de inversión se basa en el análisis fundamental, complementamos con análisis técnico. El área Delta, bueno, tiene diferentes unidades. Está el área de inversiones, un área independiente de riesgo, el área comercial y el área de operaciones. Así que bueno, eso contarle un poquito antes de arrancar quién es Delta, ¿no? Una compañía, como decía, de más de 15 años de trayectoria. Gestionamos más de 130.000 millones de pesos y está, bueno, distribuido en diferentes tipos de fondos. Desde la creación de la compañía en el año 2005, el modelo de negocio fue multidistribución y multiproductos. Firmamos alianzas con entidades prestigiosas en todo el país para que, bueno, nuestros productos tengan un alcance nacional. Así que bueno, vamos de lleno a la visión de mercado, y bueno, como punto de partida, qué estamos viendo y qué pensamos hacia adelante, ¿no? Siempre nos gusta dar nuestra opinión y ver qué estamos esperando para los próximos meses en este año desafiante para el contexto macro, tanto global como local, pero nos vamos a enfocar principalmente en Argentina, ¿no? Entonces, pensando en los próximos meses que vienen, que ya estamos justo entrando, el viernes entramos en el segundo trimestre del año, de alguna forma vamos a entrar a los 3 meses que nosotros entendemos de mayor tranquilidad, se podría pensar, en lo que viene del año, porque estamos entrando en el trimestre donde estacionalmente hay mayor liquidación de dólares por el tema de la cosecha y todos los dólares que ingresan del campo. Entonces tiende a ser un mes donde suele haber mayor estabilidad en lo que respecta al tipo de cambio en general, y más que nada en las expectativas devaluatorias, ¿no? Pero nosotros nos imaginamos un año donde, bueno, los próximos, como decía, los próximos 3 meses serían los más estables, teniendo además de esta estacionalidad, juega a favor en el nuevo acuerdo que se firmó con el FMI, donde las metas en las cuales Argentina se comprometió a cumplir son mucho más fáciles de cumplir al principio que lo que puede venir en las segundas
revisiones, ¿no? Porque los grandes desembolsos vienen en los primeros meses, vienen ahora en abril, marzo y abril. Hay más desembolsos, después va a haber pagos, pero bueno, a lo largo del correr de los meses, las metas tienden a ser más desafiantes de cumplimiento. Entonces, por eso la estacionalidad, más que el acuerdo juega a favor al principio, nos hace pensar de que los próximos meses van a ser, de alguna forma, los más estables, ¿no? Entonces, ahí nosotros planteamos 3 escenarios, ¿no? Uno que hablamos de reordenamiento económico y político, uno de status quo y uno de deterioro, ¿no? Entonces, pensando para los próximos trimestres o semestres, acá lo planteamos en semestre, pero yo estaba hablando de trimestres porque, bueno, puntualmente quería resaltar estos primeros 3 meses que tienden a ser los más estables, pero nosotros lo que nos imaginamos la dinámica es que, como planteamos ahí en el primer semestre, programa de acuerdo con el FMI comienza a implementarse, ingreso de estacionalidad favorable del segundo Q, evitando un salto cambiario, pero ya entrando en el segundo semestre nos imaginamos, como les decía, un contexto mucho más desafiante, donde puede haber empezar a haber deterioro de confianza, va a haber que revisar las metas con el FMI alrededor del acuerdo. Entonces, bueno, ahí nosotros creemos que podemos ya entrar en un contexto recesivo y puede empezar a haber mayores expectativas, tensión cambiaria y mayores expectativas devaluatorias, ¿no? Por eso nos imaginamos un segundo semestre mucho más desafiante, como les comentaba al principio. Ya después, pensando un poco el año que viene, ahí nosotros planteamos dos variables. Una es que las variables económicas, macroeconómicas, se continúen deteriorando, pero estar dentro de un acuerdo con el FMI haga que contenga un poco la situación, también pensando que ya vamos a entrar se va a empezar a hablar de las elecciones del año que viene, o faltando tan pocos meses para el año que viene, eso de alguna forma puede contener un poco las expectativas, pero vamos a seguir en esa dinámica de deterioro y falta de confianza, ¿no? Y llegar a las elecciones del año que viene con incertidumbre, pero en ese escenario de status quo que planteamos ahí en el slide que les estoy mostrando, de alguna forma hay una cierta incertidumbre respecto al resultado electoral. Otro escenario que nosotros planteamos es, bueno, en el primer semestre del año que viene, que se empiece un deterioro mayor al que planteaba recientemente, conflictividad social y político, y eso de alguna forma acelere el deterioro macro, que podría, bueno, aceleración de los tiempos, ¿no? Que básicamente el contexto de deterioro nos lleva a una situación que el mercado nos lleva a una situación de ajuste, ¿no? Que tal vez haya un salto devaluatorio inflacionario que nos lleva a una situación de mayor estrés, pero bueno, en esa situación, por eso nosotros planteamos ahí, ven que vamos del status quo al deterioro en este escenario que estoy planteando, y después saltamos un poco al reordenamiento económico y político, porque esa situación de alguna forma adelantaría los tiempos y las expectativas de cambio de gobierno, sumado que de alguna forma el ajuste ya fue realizado, bueno, genera un escenario de mayor expectativas positivas, ¿no? Entonces, de alguna forma sí es como nosotros nos imaginamos, ¿no? Como les decía, los próximos 2-3 meses más tranquilos por la estacionalidad favorable, más las metas con el FMI más fácil de cumplir. A partir del segundo semestre nos imaginamos un contexto más desafiante, y después ya pensando en el año que viene, estas dos variables que les planteaba, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto la idea es ver cómo nosotros estamos posicionando las carteras, pensando en esto un poco que les marcamos con este slide. Pero antes de ir al posicionamiento, queríamos ver, bueno, mostrarle algunas cuestiones puntuales, ¿no? del acuerdo con el FMI. Acá sabemos que hay metas y hay pautas, ¿no? Las metas son las que habría que cumplir, ahí marcamos trimestre a trimestre, las que están resaltadas en negrita son las metas que Argentina tiene que cumplir, y después están las pautas, ¿no? Que las pautas, ahí viéndolas, hay que tener en cuenta que este acuerdo de alguna forma se planificó antes que estallara la guerra de Rusia-Ucrania, y que cambió bastante el contexto internacional. Mismos voceros del FMI han manifestado que lo van a estar revisando, que van a tener mayor flexibilidad, teniendo en cuenta de que
muchas cosas cuando se estableció el plan no se consideró el tema de la guerra, ¿no? Que incrementó los precios internacionales considerablemente, y eso, bueno, obviamente va a tener un impacto en nuestra balanza comercial. Entonces, de hecho, la primera revisión que era para junio se adelantó a mayo, y ahí se van a estar reviendo todas estas cuestiones que le estoy planteando. Pero si vemos un poco las pautas del acuerdo, bueno, ahí se está planteando un crecimiento del 3,5, 4,5 para este año. A nosotros nos parece bastante desafiante llegar a un crecimiento de 3,5 y 4,5 para este año. Nosotros en nuestras proyecciones, en el mejor de los casos, llegaríamos a un crecimiento del 3%, y básicamente ese crecimiento vendría por arrastre estadístico del año pasado, pero vemos bastante desafiante el crecimiento. Creemos que vamos a entrar en un contexto más de recesivo, ¿no? Respecto a la inflación, bueno, de vuelta, ahí 38, 48%, en febrero tuvimos una inflación de 4,7%, se habla que la de marzo va a estar por arriba del 5%, inclusive algunos hablan cercano al 6%, entonces la verdad que nuestro escenario base para este año, nosotros estamos contemplando inflación por arriba del 60%, ¿no? Entonces ese 38 y 48 también parece bastante desafiante. Resultado primario, que ese sí es una de las metas que están. Acá lo ponemos como porcentaje del PBI, pero en realidad las metas con el FMI son más en términos nominales, ¿no? Por eso en la tabla de la izquierda, donde dice piso de resultado fiscal, ahí planteamos en términos nominales cuáles son las metas que ir cumpliendo. Pero bueno, llegar a ese 2,5, ahora lo vamos a ver, a nosotros también nos parece muy desafiante de cumplir, porque el gobierno habla de que se parte de un déficit primario de 3%, para nosotros es superior, porque en realidad ahí hay que hacer el ajuste por el tema de los resultados extraordinarios que se obtuvieron por los impuestos extraordinarios de grandes fortunas, sumado que hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año donde el primer semestre había equilibrio fiscal, pero el gasto tuvo un incremento considerable en el segundo semestre del año a raíz de las elecciones, ¿no? Entonces, también cuando uno normaliza esa dinámica, a nosotros nos da que en realidad no partís de 3, sino partís de 4. Por eso también, bueno, habría que bajarlo casi 1,5%, y nos parece también muy desafiante. Después la variación de las reservas, hay que acumular 5.800 millones de dólares, y ahí después, bueno, en la tabla vamos planteando trimestre a trimestre cómo hay que cumplirlo. Pero bueno, de vuelta, lo que está en negrito, resultado fiscal hablamos, techo de atrasos en lo que es deuda flotante, ahí también el FMI puso una limitación, ¿no? Es normalmente el gobierno, si un trimestre o en algún periodo quiere mostrar menor déficit, tiende a patear, atrasar pagos a proveedores. Bueno, eso también tiene una limitante, no lo puede atrasar más de lo que está ahí en la presentación. No puede haber atrasos en la deuda externa pública, piso de reservas, como le decíamos, 5.800, y después el tema de financiamiento del gobierno al BCRA, ¿no? También ahí la asistencia del BCRA al Tesoro está limitada aproximadamente en 1% del PBI. Entonces, bueno, como decíamos, las metas pintan a ser bastante desafiantes, al principio son más fáciles de cumplir, a partir del segundo semestre tienden a ser más desafiantes. Acá algunas cuestiones de las metas que íbamos comentando. Una es el tema de la acumulación de reservas. Ahí vemos la balanza comercial del año pasado y cómo fue el tema de acumulación de reservas. El año pasado la variación de reservas fue prácticamente nula. La balanza comercial en Argentina generó aproximadamente 14.000 millones de dólares. Nosotros, haciendo algunas proyecciones y pensando en lo que puede pasar este año, hay que tener en cuenta que el tema de la guerra trajo, por un lado, el incremento del precio de los granos, que eso a nosotros, a Argentina le juega a favor, pero también hay un aumento considerable del gas, principalmente, y de la energía, ¿no? Entonces eso hay que combinarlo y ver cómo eso puede impactar en la balanza comercial de Argentina, y ahí a nosotros nos está dando que, teniendo en cuenta los ingresos extraordinarios por el precio de los granos, sumado al precio internacional, nos está dando aproximadamente menos 3.500 millones de dólares negativos para Argentina. Entonces, en una balanza comercial del año pasado que fue de 14.000, bueno, tenés ese efecto para este año de aproximadamente, eso obviamente que se va ajustando día a día porque depende del precio
promedio de la energía de los granos, pero a nosotros nos está dando en torno a 3.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí vamos jugando y viendo cuál puede ser la acumulación de cuántos dólares va a poder comprar el BCRA en el MULC. Hay que tener en cuenta que para este año ahí, fíjense que el año pasado el Banco Central compró aproximadamente 5.000 millones de dólares en el mercado libre de cambios, y esos 5.000 millones de dólares prácticamente se utilizaron para intervenir el mercado del contado con liquidación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí por eso las variaciones de las reservas quedaron en cero. Este año, cuando uno proyecta qué puede pasar para este año, bueno, acá lo que nosotros hacemos es, ponemos todos los desembolsos del FMI, los pagos que hay que realizar, o como les decía, fíjense que en marzo están los principales desembolsos del FMI, por eso las metas al principio son más fáciles de cumplir en este sentido, pero bueno, a lo largo del año se va haciendo todo un poquito más complicado, y ahí nosotros lo que hacemos es, bueno, poniendo todos los pagos y desembolsos del FMI, ¿cuántos dólares tendría que comprar el Banco Central del MULC para cumplir esa meta de 5.800 millones de dólares? Si nos está dando 3.000 millones de dólares. Si lo comparamos con el año pasado, el Banco Central compró 5.000, pero esos 5.000 se utilizaron para intervenir el mercado contado con liquidación, y eso de alguna forma la variación de reservas fue nula. Entonces, bueno, 3.000 tampoco parece desafiante, pero hay que tener en cuenta que esos 3.000 no se tendrán que utilizar para intervenir el mercado de cambios. Acá, bueno, las reservas sabemos que están en una situación crítica, es cuando, bueno, vamos sacando el swap con China, el tema de los encajes de los depósitos, el oro, etcétera. Bueno, las reservas netas líquidas son negativas, sabemos que en ese contexto, bueno, ese es por eso hay que fortalecer y juntar esos 5.800. Veremos, esto Argentina hay que ir viéndolo trimestre a trimestre, pero no deja de ser desafiante poder llegar a esos 5.800. Y acá, bueno, lo planteamos y vemos cuántos dólares va a tener que comprar el gobierno en el MULC. Después, bueno, respecto al déficit, fíjense acá, vemos la evolución del déficit primario. Como nosotros decíamos, en realidad para nosotros no es 3, es más por lo que les explicaba anteriormente. Y después, bueno, la composición del gasto, básicamente para lograr ese 2,5 va a haber que bajar lo que son subsidios económicos, lo que es transporte, electricidad, y los subsidios al transporte, a la electricidad y al gas. Creemos que, bueno, el ajuste va a tener que venir por ahí, pero bueno, el tema es que lo que nos está jugando en contra es que los precios internacionales están aumentando considerablemente, y eso, bueno, obviamente, aunque uno saque los subsidios y aumente las tarifas, si aumenta el precio, eso termina impactando, como le mostraba recién en la balanza comercial. Yendo a inflación, tipo de cambio, ¿cómo nos imaginamos hacia adelante? Acá vemos la evolución, ¿no?, de variación interanual de la inflación, del IPC general y de IPC regulado. Fíjense que los regulados todavía vienen corriendo la de atrás, por decirlo de alguna forma. Entonces quiere decir que el aumento por todo lo que respecta al aumento que hubo por la guerra todavía no se vio reflejada en los precios, ¿no? Entonces veníamos, como comentamos anteriormente, la inflación de febrero fue del 4,7% en un contexto donde todavía no está el impacto de la guerra. Por eso, hacia adelante, bueno, sabemos que la inflación va a ser uno de los principales desafíos del gobierno para este año, pero las perspectivas hacia adelante es que la inflación tendría que seguir acelerándose, y se ve claramente que todavía, si ve uno la inflación de vuelta de regulados interanual, te da 38,5, muy por debajo de la general. Entonces, cuando esté el efecto de aumento de precios internacionales, eso va a inclusive impactar en el precio y la inflación en los próximos meses. Después de tasas reales mensuales, fíjense, en este contexto de inflación elevada, si bien el Banco Central desde el comienzo del año viene en un proceso de suba de tasas, a nosotros nos cuesta ver tasas reales positivas, que es algo de alguna forma que se comenta y está en el acuerdo con el FMI, pero es difícil imaginarse que la tasa Batlar vaya a niveles de, no sé, por decir algo, del 60%, ¿no? Por eso, si bien estamos en un proceso de suba, a nosotros nos cuesta imaginar realmente ver tasas reales positivas, y acá se ve en el gráfico, ¿no? La inflación aumenta considerablemente, y las tasas, si bien la acompañan, no a la misma velocidad por ahora, ¿no? Y ahí se ve eso en el gráfico. Respecto a tipo de cambio, bueno, acá nosotros vemos un poquito de historia del tipo de cambio
real y el tipo de cambio multilateral, ¿no? Entonces trazamos una línea desde el 1997, y acá lo que vemos es que si uno ve el tipo de cambio real, de alguna forma está en promedio desde 1997 hasta ahora. Si uno hace un tipo promedio, el tipo de cambio estaría en promedio. El multilateral está un poquito apreciado, como se puede ver ahí el multilateral un poquito apreciado, y cuando vemos el libre está en niveles inclusive por arriba del 2001, ¿no? Entonces, bueno, viendo hacia adelante qué puede pasar con el tipo de cambio, obviamente que si uno puede decir, bueno, si uno ve este gráfico puede decir, bueno, el tipo de cambio en términos históricos está relativamente bien, bueno, pero uno cuando pone toda la dinámica hacia adelante y todos los desafíos que tiene la macro argentina, eso, bueno, podría inclusive podría decir que uno, por todos los desafíos que tiene la macro argentina, inclusive podría estar aún más depreciado, ¿no? El libre de alguna forma refleja eso. Hubo periodos de la historia argentina, capaz no se ve en este gráfico, pero en los años 70 hubo periodos de overshooting que genera un fuerte salto devaluatorio y después se acomoda. Bueno, si el contexto se sigue deteriorando, la macro y las perspectivas adelante siguen siendo muy desafiantes, bueno, podemos entrar en algún periodo de esos de saltos más abruptos, pero bueno, esto hace pensar que tal vez uno ve esto y piensa que el tipo de cambio en líneas generales está en línea con el promedio histórico, está bien, pero bueno, hay que plantear también un poco la dinámica hacia adelante. Entonces, bueno, en este contexto, cómo nosotros estamos posicionando las carteras, en general, esto es un posicionamiento general, después vamos a ver puntualmente de algunos fondos y estrategias que nosotros gestionamos, pero a nosotros el tema, cuando tenemos que armar una cartera de Argentina, tener bonos globales, siempre aclaramos, bonos globales ley New York a estos niveles de precio, de términos fundamentales nos hace sentido. ¿Por qué nos hace sentido? Porque bueno, hoy un bono global Argentina, si bien en los últimos días, la verdad nos llamaba la atención que después del acuerdo del FMI, de alguna forma los bonos no reaccionaban, algunos seguían con paridades por debajo de $30, pero bueno, la semana pasada tuvieron un buen comportamiento los bonos globales, todos quedaron arriba de $30, el más bajo quedó en 30,5, pero bueno, todavía están en paridades muy bajas, ¿no? De alguna forma son los activos argentinos que reflejan todos los desafíos que tiene Argentina por delante en los próximos años, y básicamente están cercanos a lo que uno llama recovery value, ¿no? A precios de recupero. Entonces, a nosotros nos hace sentido tener bonos globales ley New York, porque en un contexto desfavorable para Argentina, bueno, ese activo tiene mucho menos para caer, tiene un downside más limitado que si lo comparamos con un bono corporativo o mismo un bono SER, que un bono corporativo en dólares Argentina está a paridades cercanas a 100, o mismo un bono SER está arriba de 100 si uno lo ve por paridad, ¿no? Entonces, si hay un contexto desfavorable o aún de mayor deterioro para Argentina, un bono corporativo u otro activo tiene mucho más por caer que un bono soberano, de alguna forma está ahí en promedio entre 30,5 y $35, dependiendo el bono aproximadamente. Y en un escenario positivo donde, imaginémonos que vamos al escenario de ordenamiento económico y político que planteamos anteriormente, o de mayor estabilidad, bueno, ahí tiene mucho más upside ese tipo de bono, tal vez que otras alternativas. Por eso nosotros, desde el aspecto fundamental, creemos que es un activo que tiene sentido en una cartera de Argentina, y nosotros lo utilizamos. En lo que respecta a la gestión de pesos, si un cliente nos pregunta, bueno, yo tengo pesos, ¿cuál es la mejor forma de eficientizarlo? Como veíamos cuando les planteaba cómo nos imaginamos los próximos trimestres o semestres, bueno, nosotros creemos que de muy corto plazo el SER va a seguir siendo ganador, porque la inflación va a seguir, como les planteábamos, va a seguir siendo elevada. Vemos que cada dato de inflación que sale, los bonos SER tienen un impulso, ¿no? Entonces creemos que de corto plazo el bono SER para una alternativa a peso va a seguir siendo una alternativa, va a ser la alternativa más atractiva de muy corto plazo. Ahora, ya cuando nos imaginamos entrando al segundo semestre, como le planteaba anteriormente, bueno, para un cliente que hay que ver caso por caso, ¿no? Y cada cliente es un universo y tiene sus necesidades y un perfil de riesgo diferente, ¿no? Pero de corto plazo, en términos generales, vemos que el SER es ganador,
Ahora, si ya entramos en un horizonte de inversión de más largo plazo, de un año, nosotros creemos que en el segundo semestre las expectativas devaluatorias se van a volver a acelerar por lo que les planteaba anteriormente. Entonces, en ese contexto, un activo dólar link empieza a tener un poco más de sentido. El activo dólar link viene muy golpeado en los últimos meses, porque habíamos llegado a las elecciones de noviembre del año pasado, las legislativas, con mucha demanda por cobertura, y bueno, después de las elecciones, bueno, que tal vez los cortocircuitos entre la coalición gobernante que se esperaban por lo que había pasado en septiembre no pasó, el presidente habló de un acuerdo con el FMI, entramos en diciembre, que es un mes donde hay alta demanda de pesos, estacionalmente siempre diciembre es un mes donde hay demanda de pesos por una cuestión de las fiestas, de los aguinaldos, etcétera. Entonces eso, bueno, de alguna forma bajó las expectativas evaluatorias, y desde ahí hasta el día de hoy el activo dólar link en general viene ofrecido, y eso se ve claramente en las rentabilidades de esos activos, que en ese momento, cuando hemos llegado a la elección, no sé, el TB23, un bono dólar link soberano que vence en noviembre del año que viene, en ese momento valía de evaluación menos 5% aproximadamente, y ese bono hoy vale de evaluación más 1,5 aproximadamente. Entonces, de alguna forma, refleja cómo las expectativas de evaluatorias en los últimos meses vinieron disminuyéndose. Ahora, ¿qué pasó? Ya también por una cuestión de evaluación relativa, el activo dólar link viene tan ofrecido que llega un momento que el mercado empieza a comparar, yo tengo un bono dólar link a noviembre de 2023 que me vale de evaluación más 1,5, lo comparo con uno SER que me vale menos 1,2% aproximadamente, bueno, llega un momento que por evaluación relativa también empieza a haber un poquito más de demanda, y eso estamos viendo en las últimas semanas, hubo más demanda de las curvas dólar link, mismo en las tasas implícitas de futuro de ROFEX, venían en promedio 45%, y hoy ya a mayo estamos hablando arriba del 50% de vuelta. Entonces empezamos a ver un poquito más de demanda de dólar link. Nosotros creemos que de corto plazo de vuelta, si pensamos en el próximo mes, en los próximos 2 meses, el SER tendría que seguir siendo ganador. Ahora, cuando vemos un horizonte de más largo plazo, ahí, bueno, depende de cada cliente. Acá les voy a mostrar un ejercicio que nosotros hacemos de evaluación implícita o de lo que llamamos break-even entre inflación y dólar. Entonces, cuando comparamos un bono, por ejemplo, el TB23, como les decía, con un bono SER similar, hoy el mercado de alguna forma lo que está esperando es que haya una apreciación en términos reales de aproximadamente, en ese horizonte, en ese periodo de ese bono de noviembre de 2023, de aproximadamente que haya una apreciación de aproximadamente del 4,5%. ¿Qué significa? Que el mercado está esperando que acá el vencimiento del bono, más o menos la inflación va a superar a la devaluación aproximadamente por un 4,5%. Entonces, de alguna forma, una de las cuestiones que están en el acuerdo con el FMI es que el FMI le pidió al gobierno que no haya más apreciación en términos reales, que no pase lo que pasó el año pasado, que la devaluación fue del 22% y la inflación fue arriba del 50%, que el tipo de cambio vaya acompañando un poco más la inflación, ¿no? Entonces, si uno cree que en el próximo año la devaluación va a ser similar a la inflación, o por lo menos la devaluación va a ser va a estar en menos de ese 4,5, entonces con este pensamiento de alguna forma el dólar link empieza a tener más sentido, ¿no? Si uno cree que la devaluación va a acompañar la inflación en los próximos 12 meses, bueno, hace sentido también el posicionamiento dólar link. Pero ahí depende obviamente de cada cliente, cuál es su benchmark, si es el tipo de cambio, la inflación, pero bueno, esto también hace pensar un poquito, y en términos generales, de vuelta, nosotros creemos que el SER de corto plazo es más atractivo, en un horizonte más largo, ya ahí empieza a ser más discutido. Lo que respecta a tasa fija o tasa Batlar, como les comentaba, nosotros si bien vemos un proceso de suba de tasa, no nos imaginamos que esas tasas vayan a ser reales positivas. Lo que es ajuste Batlar o tasa fija lo usamos más en los fondos de cash management de corto plazo, porque el benchmark ahí son más Batlar y ese tipo de ajuste. Nos imaginamos que la tasa vaya subiendo, pero que las tasas continúen siendo reales negativos. En lo que respecta a acciones argentinas, el Merval, les voy a mostrar este gráfico porque es más fácil de verlo,
Acá nosotros analizamos el Merval contado con liquidación, es decir, ajustamos el Merval por el dólar contado con liquidación, y lo que vemos, bueno, el Merval viene ya hace desde 2019 en un rango de trade entre 250 y 450 dólares. Momentos de mayor incertidumbre, como fue el peor momento de la pandemia, llegó a 250 dólares. En momentos por ejemplo, cuando se reestructuró la deuda, o en momentos de mayor estabilidad o tranquilidad, va a tocar ese 450. Con el acuerdo con el FMI se rompió, ahora el Merval, como pueden ver ahí, está arriba de los 450. Pareciera que rompió esa resistencia relevante de 450. Entonces la tendencia de corto plazo sigue siendo, la tendencia de corto plazo es alcista. Entonces, nosotros seguimos gestionando las carteras de acciones en general con cautela, pero tratando de aprovechar esta tendencia alcista. Nosotros tenemos, ahora podemos ver en profundidad el fondo de Delta Acciones, pero nuestra forma de gestionar carteras de renta variable es tomando desvío. Nosotros tenemos, bueno, nuestros propios modelos. Si invertimos en una compañía es porque la fuimos a visitar, nos gusta el management, hicimos nuestros propios modelos, y bueno, somos de tomar apuestas, primero de tomar desvíos con respecto al benchmark, y somos de tomar apuestas de largo plazo, ¿no? Entonces, en los últimos 2 años, bueno, venimos apostando a determinadas historias que nos han dado mucho valor en nuestro portafolio, como puede ser, no sé, Bioceres, Vistas. Si vemos nuestras carteras tenemos overweights significativos en estos papeles que nos han generado valor en nuestros portafolios. En las últimas semanas, estos papeles que les comento, este tipo de papeles que son más de largo plazo, han tenido muy buena performance. Ahora vemos que varios de estos papeles están llegando a resistencias muy relevantes, entonces estamos bajando un poquito de exposición a estos papeles, pero ese riesgo que estamos bajando de estos papeles puntuales que le digo, como vemos que la tendencia de corto plazo del Merval la vemos alcista, nos estamos posicionando en papeles de mayor beta, como puede ser bancos, energéticas, etc. Pero eso es una cuestión más de trading de corto plazo. Nuestras apuestas de largo plazo son las que les comentaba, que ahora estamos bajando un poco de exposición porque vemos que están llegando a resistencias muy relevantes. Como podrán ver, nosotros somos una gestora de análisis fundamental, pero complementamos ese análisis fundamental con el análisis técnico. Tenemos un especialista en el equipo de inversiones que hace todo este tipo de análisis. Tendemos a incorporar mucho en nuestro proceso de inversión análisis técnico y análisis cuantitativo, ¿no? Tratamos de incluir tecnología y herramientas quant en nuestro proceso de inversiones. Así que bueno, eso es en términos generales. Ahora vamos a ir puntualmente a los fondos. Como le decía, Delta gestiona más de 30 fondos, pero hoy básicamente nos queremos enfocar en los que están resaltados en negrita, como son las alternativas T+1. ¿Por qué planteamos estas alternativas? Porque hoy lo que estamos viendo que en la suba de tasas que les comentaba anteriormente del BCRA, esa suba de tasas se está dando, el Banco Central está en los tramos más cortos subiendo las tasas, pero en menor medida que si nos paramos en tasas arriba de 30 días, ¿no? Lo que son tasas de cauciones, pases de un día, de 7 días, esa suba de tasa es menor que si nos paramos ya en tasas a más de 30 días. Entonces lo que estamos viendo es que hoy nuestro fondo de Money Market, que es uno de los más grandes, que muchas empresas lo utilizan para eficientizar excesos de liquidez de muy corto plazo, pero tenemos algunos clientes que nos dicen, bueno, quiero un poquito más de rentabilidad. Entonces vemos que hay flujo hacia los fondos T+1 por este proceso de suba de tasa que se está dando de esta forma. Estamos viendo mayor demanda en los fondos T+1. Entonces, por eso en ese sentido queríamos resaltar nuestro fondo Delta Ahorro y Delta Ahorro Plus, porque vemos, como les comentábamos, mayor interés como alternativas de cash management. Después enfocarnos en nuestro fondo SER, como le decíamos, de corto plazo. Para los próximos 2 o 3 meses vemos que el activo SER va a seguir habiendo demanda, también mucho flujo hacia fondo SER, entonces presentarle nuestro Delta Gestión 8, después presentarle 2 alternativas de renta mixta, de gestión activa, fondos que invierten tanto en renta fija como en renta variable, como es el Delta Gestión 6 y Delta Multimercado. Plantearle también Delta Acciones, nuestro fondo de acciones que tiene más de 15 años de trayectoria, se lanzó cuando se creó Delta, y después también mencionarles una alternativa para inversión con dólares de renta fija argentina
en dólares. Así que bueno, arrancamos por las alternativas de T+1, vamos a ir de menor a mayor de alguna forma en riesgo. Y como le decía, como alternativa al money market para ese cliente que le dice, miren, yo estoy buscando un poquito más de rentabilidad, estoy dispuesto a salir del devengamiento, porque un fondo de money market invierte en plazos fijos y cuentas remuneradas, ahí todos los días se va devengando una tasa de interés. Como alternativa a eso, nosotros lo que planteamos es Delta Ahorro, que es un fondo que nosotros le ofrecemos T+1 y lo ofrecemos como un fondo de cash management. Acá el foco es liquidez y calidad crediticia. Cuando nos comparamos con otros fondos T+1, no estamos mirando si estamos en los primeros lugares de rentabilidad, porque acá, cuando gestionamos el portafolio, nuestra prioridad es que el fondo tenga un buen colchón de liquidez y muy buena calidad crediticia. Es un fondo que está calificado AA, de las calificaciones más altas que hay en este tipo de fondos en el mercado. Como característica de este fondo invierte en bonos corporativos de compañías tratamos que sean las de mejor calidad crediticia de lo que es Argentina, ¿no? Dentro de lo que es Argentina, seleccionar empresas de la mejor calidad crediticia posible, fideicomisos financieros, plazos fijos. De hecho, para gestionar la liquidez tenemos plazos fijos precancelables, porque acá en esta estrategia tratamos de mantener aproximadamente un 20-25% en activos de liquidez inmediata, entonces utilizamos los plazos fijos precancelables, porque en fondos de money market, por regulación, no podemos invertir más de un 5%, y después tenemos, en este fondo no vamos a tener exposición ni a letras ni a bonos del soberano. Lo único que podemos ya tener exposición son letras, tenemos de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, porque es un crédito, bueno, por su historial crediticio nos sentimos tranquilos, y incorporamos solamente letras de Cava. Entonces un fondo con una duration target de 3 meses, el horizonte lo comparamos con la Batlar menos 100 puntos básicos como referencia, el horizonte de inversión acá son 30 días, horizonte de inversión sugerido, de vuelta recuerden que es un fondo T+1, ustedes rescatan, y al día siguiente hábil van a tener el dinero acreditado en su cuenta, en la cuenta del cliente, y es un fondo que hoy tiene una TIR del 42% neta de comisiones y una duration de 0,3. Eso es decir, si lo llevamos a TNA, más o menos te va a dar un 36%, cuando un money market está rindiendo 30-31. Entonces, es una alternativa que te da 5% más de TNA que un money market en términos anuales, con un perfil conservador. Es un fondo que en los últimos 2 años todos los días tuvo rentabilidad diaria positiva, es decir, ¿puede rendir algún día negativo? Sí, puede rendir algún día negativo si se da un contexto de subas de tasas muy alta, como hubo, ¿se acuerdan? En el 2018-2019, que la tasa tal vez pasaba del 40 al 60%. En esos contextos de suba brusca de tasa de interés, el fondo te puede rendir negativo, pero al tener una duration bien cortita, lo recupera rápido. Es decir, la duration target son 3 meses, es bien cortito el fondo. Entonces, como una alternativa para aquel cliente dice, mira, el money market hoy me da 30-31% de TNA, manteniendo el perfil conservador, tenés una alternativa, y esa es Delta Ahorro. Después Delta Ahorro Plus, ya no lo ofrecemos como un fondo de cash management. Acá es un fondo de renta fija de corto plazo. Acá también es T+1, uno rescata y al día siguiente tiene el dinero disponible en la cuenta, pero no lo ofrecemos. Si alguien dice capital de trabajo es Delta Ahorro, si alguien dice, mira, tengo un exceso de peso y no lo voy a necesitar por 120 días, bueno, ahí empezamos a hablar de Delta Ahorro Plus. Acá nosotros buscamos gestionar activamente todas las curvas de corto y mediano plazo en pesos. Entonces vamos viendo dónde hay oportunidades. Hoy por nuestra visión el fondo está posicionado principalmente en bonos ser cortos. Bonos ser cortos tratamos hoy, después lo vamos a ver en gestión 8, hoy nos parece más atractivo estar a un año, porque el ser a un año rinde menos 1,2, cuando una letra ser capaz a 3 meses te rinde ser menos 10%. Entonces, hoy en lo que es el tramo ser nos gusta más un año, pero acá la duration target de este fondo del Delta Ahorro Plus es de 1 año aproximadamente, ahí está un poquito por debajo, y acá la TIR del fondo es 48%, pero es un fondo que tiene otra volatilidad. Acá, por ejemplo, hacemos estrategias de sintéticos en pesos, compramos un bono dólar link y al mismo tiempo le vendemos un futuro de dólar, cuando vemos alguna oportunidad en las tasas implícitas de los futuros, invertimos en bonos soberanos, es otro tipo de riesgo, ¿no? Por eso no es cash management y es un fondo que ha tenido una excelente performance de que se lanzó, también es un fondo que tiene tiene track record desde el 2010,
tiene más de 10 años de trayectoria en el mercado. El Delta Ahorro tiene, desde que se lanzó Delta, es un fondo con más de 15 años de trayectoria en el mercado. Pero sí, acá en Delta Ahorro Plus, el benchmark es Batlar más 200 puntos básicos. Acá sí buscamos que cuando nos comparamos con otras alternativas T+1, buscamos estar en los primeros lugares de rentabilidad, ¿no? En los primeros, estar en el primer cuartil de rentabilidad. Para que tengan una referencia, bueno, acá están las carteras, después le hacemos llegar la presentación para que lo miren tranquilo. Yo les fui comentando en qué está invertido el fondo. Acá tiene un resumen, la calidad crediticia, si les dije que es un fondo AA. Tiene aproximadamente casi 7.000 millones de pesos. Ahí tienen las principales exposiciones. Como ven, no tiene exposición al soberano, solo Cava. Bueno, acá está, fíjense ya la cartera del Delta Ahorro Plus, ¿no? Acá ya hay bonos soberanos, hay sintéticos, los bonos dólar link tienen futuro dólar vendido, ya es otro tipo de riesgo, ¿no? Y eso se resume acá les muestro la diferencia. Fíjense, el Delta Ahorro, que es la línea celeste más clarita, fíjense que si bien tiene algunos movimientos, es casi siempre sube, ¿no? Como les digo, desde en ese periodo de análisis nunca tuvo un día de rentabilidad diaria negativa, que la puede tener si hay un salto brusco de tasa, pero fíjense cuando lo comparamos con el Ahorro Plus ya es otra volatilidad, ¿no? Obviamente que la diferencial de rentabilidad termina siendo importante, pero imagínense, por ejemplo, ahí en el 2020 hubo momentos donde el fondo tuvo caídas, ¿no? Entonces, por eso hay que estar dispuesto a tener esa mayor volatilidad que tiene el Delta Ahorro. Pero esto, bueno, de alguna forma, y lo estamos comparando con la tasa Batlar, pero esto le ayuda a entender un poco cuáles son las diferencias de cada una de las alternativas. Bueno, Delta Gestión 8. Después igual, tal vez no se acuerdan el nombre, pero sepan que presentamos alternativas T+1, ahora vamos a presentar la alternativa SER. La alternativa SER que nosotros tenemos, Delta Gestión 8, la lanzamos en mayo del 2020. Este fondo existe de antes, pero en mayo del 2020 lo lanzamos con una estrategia SER. Buscamos ganarle a la inflación en el mediano, al índice SER en el mediano y largo plazo, y gestionamos activamente toda la curva SER. Como les decía, hoy por nuestra visión lo que estamos haciendo es posicionarnos principalmente en el tramo a un año, porque es muy corto, como les decía, un bono SER a 3 meses rinde dólar SER menos 10, a un año rinde SER menos 1,5 aproximadamente. Entonces preferimos estar más en el tramo un año y después gestionamos activamente el resto de la curva. Tal vez vemos alguna oportunidad de trading en algún tramo de la curva que relativamente ofrezca una oportunidad, y así vamos gestionando el fondo, ¿no? Tratando de buscar valor, gestionando activamente toda la curva SER. El fondo tiene algo de, acá tiene la cartera el 25 de febrero, el fondo tiene algo de UVA, pero la verdad que hay poco. Nos preguntan, es básicamente exposición al soberano, porque el SER hay bonos soberanos. UVA hay muy poquito, o a veces es difícil de conseguirlo. Entonces, si bien, como pueden ver, tenemos algo de bonos corporativos o provinciales UVA, hay poca oferta en ese sentido. Por eso termina siendo un fondo más de exposición al soberano. Pero bueno, acá está la performance del fondo desde que se relanzó en mayo de 2020. Fíjense que en 2020, 2021 y en lo que va del 2022 le venimos ganando al índice SER. Es un fondo que ha tenido muy buena performance. Y es eso, básicamente, a través de una gestión activa, buscarle ganar al SER en el mediano y largo plazo. No hay mucho más que eso, esa gestión activa. Así que bueno, acá vemos bastante flujo. Este fondo ha incrementado su patrimonio en los últimos, de lo que va del año considerablemente, porque la demanda del mercado, y eso se ve en las licitaciones que hay del Tesoro, ¿no? El gobierno viene teniendo buenas licitaciones, ¿no? Cuando viene con financiamiento neto positivo en lo que va del año considerable, y cuando vemos ese tipo de licitaciones, el apetito del mercado en general está por los activos que ajustan por inflación. Y eso también se ve reflejado en el patrimonio de este fondo, que se incrementó considerablemente en lo que va del año. Bueno, después lo que es renta mixta, acá tenemos nosotros dos alternativas, que la filosofía de inversión es similar. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos Delta Multimercado 1 y Delta Gestión 6. ¿Cuál es la diferencia? Delta Multimercado va a invertir siempre en
compañías argentinas, porque normalmente Delta Multimercado 1 lo utilizan más compañías de seguro que son, por cuestiones regulatorias, no pueden tener un papel, por ejemplo, como Bioceres o Vista, que yo le marcaba anteriormente, que si bien son compañías que tienen actividad en Argentina, son compañías, para la regulación son compañías extranjeras. Entonces, ese tipo de papel como Bioceres o como Vista Oil, no lo podemos tener en Delta Multimercado 1 y sí lo podemos tener en Delta Gestión 6. Los fondos van a invertir, son fondos de renta mixta, nosotros tratamos de gestionar, marcar el timing de cuál es el porcentaje ideal en tanto de renta fija como renta variable, pero por regulación nosotros no podemos invertir, tenemos que invertir siempre por lo menos 75% en activos argentinos y en pesos. Entonces, el 75% de ambas carteras van a estar invertidos en bonos, puede ser dólar link, porque el dólar link en pesos, SER, tasa fija, o acciones argentinas. Eso lo podemos tener el 75%. En Delta Multimercado 1, el 25% nos permite la regulación, lo podemos tener, por ejemplo, si queremos tener un bono en dólares argentino, vamos a usar ese cupo del 25%. En Delta Gestión 6, como podemos incorporar papeles, como le decía, por ese 25% en compañías del exterior, ese 25% normalmente lo utilizamos para comprar CDRs, por ejemplo, decía, de Bioceres, de Vista Oil. Son compañías argentinas porque tienen actividad en el país, pero para la regulación son extranjeras. Por eso utilizamos ese 25%. Entonces, si viene un individuo que no tiene la regulación de una compañía de seguro, nosotros sugerimos más el Gestión 6, porque ahí tenemos un poco más de flexibilidad. Si es un inversor institucional que tiene esas restricciones regulatorias, es Delta Multimercado 1. Pero la filosofía de gestionarlo, el view de Delta es exactamente el mismo y tenemos estas dos alternativas. Delta Multimercado es un fondo que lo tenemos desde octubre de 2010, más de 10 años de trayectoria, y ahí buscamos la combinación ideal entre acciones y bonos. Que yo les muestre la cartera del fondo a determinada fecha, esto es una foto, pero acá nosotros lo que vendemos es gestión activa. Entonces hoy puede ser que tengamos bonos SER, tal vez dentro de una semana tenemos bonos dólar link, porque acá gestionamos activamente la cartera. Entonces, esto es una foto a determinada fecha para que vean a determinada fecha cómo estaba posicionado. Pero nosotros en realidad lo que vendemos es esto, es esta gestión, que vamos a ir rebalanceando la cartera de acuerdo a nuestra visión, en el mix de activos, en el mix de moneda, obviamente siempre dentro de las restricciones regulatorias. Si yo en este fondo me gustaría estar 100% dolarizado, no voy a poder nunca, porque la regulación me permita solamente invertir hasta un 25% en dólares. Si me gustaría tener CDRs de compañías afuera por el 50%, no voy a poder, porque la regulación me deja solamente un 25%. Entonces, dentro de esas restricciones regulatorias que nosotros tenemos, vamos a gestionarlo de la forma más activa que podamos. Acá les muestro el Gestión 6, fíjense la performance que ha tenido el fondo desde que se lanzó. Este fondo se lanzó en abril de 2019, y acá lo comparamos, ¿no?, contra el tipo de cambio oficial. Lo comparamos contra el contado con liquidación, pero la verdad que no nos gusta en realidad a veces contra el contado de liquidación, porque yo no tengo las herramientas para ganarle al contado con liquidación, porque solamente puedo invertir hasta un 25% en dólares. Pero asimismo, fíjense que a través de esa gestión activa hemos logrado, desde el lanzamiento de este fondo, ganarle a todas las variables, a la inflación, al tipo de cambio oficial, bueno, al SER, a lo que es tasa fija, que lo componemos un fondo de money market, y mismo con la caída que ha tenido el contado estos últimos semanas, estando en torno a 190, fíjense que mismo el fondo, que la línea azul, ha tenido una performance desde que se lanzó similar al contado con liquidación, pero hacia adelante no nos podemos comprometer a ganarle al contado con liquidación, porque no tenemos las herramientas, dadas las restricciones regulatorias, para ganarle a ese indicador. Más va a ser el tipo de cambio oficial, la inflación, tasa fija y tasa variable. Pero acá, para que tengan una referencia de la performance que ha tenido, fíjense, si lo comparamos con la inflación, el fondo, bueno, acá justo no está incluida la inflación año por año, pero el año pasado el fondo estuvo en línea con la inflación, perdón, ahí está la inflación, me estaba equivocando yo. Fíjense que en 2019 se le ha ganado la inflación al tipo de cambio, en 2020 también considerablemente, el año pasado también, y este año, bueno, al 15 de marzo venimos un poquito por debajo de la inflación y por arriba del tipo de cambio oficial. También es un fondo es importante, tanto Delta Multimercado 1 como Gestión 6 son fondos de horizonte de inversión de largo plazo, ¿no? Si viene un cliente y dice, quiero invertir en estos fondos por 2 meses, no. Es decir, acá tienen que empezar mínimo en un año.
porque son fondos donde asumimos riesgo, tiene acciones, tiene volatilidad. Mismo acá creo que tengo la volatilidad, fíjense la volatilidad que tiene el fondo, ¿no? Entonces, por acá lo que mostramos es que básicamente el fondo, a través de esa gestión activa, además de tener mejor rentabilidad, ha tenido menor volatilidad que si lo comparamos con el tipo de cambio oficial o con la inflación, ¿no? Entonces, a través de esa gestión activa hemos logrado eso, obtener mejor rentabilidad con menor riesgo, pero asimismo igual el fondo tiene volatilidad, ¿no? Entonces eso es importante, respetar esos horizontes de inversión y estar dispuesto a un cliente que pueda, por su perfil de riesgo, asumir ese tipo de volatilidad. Y después, bueno, para cerrar y ya quedar abierto a preguntas, nuestro fondo Delta Acciones, como ya les comenté y les anticipé algo, es un fondo que tiene más de 15 años de trayectoria, se lanzó cuando se creó la compañía. El portfolio manager es el mismo ya hace más de 10 años que Matías Cremacci, que es el mismo portfolio manager. Esa estabilidad en el equipo de inversiones para nosotros es vital porque a la larga refleja la buena performance que ha tenido el fondo en su historia. Nuestra forma de gestionar fondos de acciones, nos gusta en la compañía que invertimos conocer el management. Si invertimos en una compañía es porque nos gusta el management, más que nada digo en las apuestas más de largo plazo, ¿no? Hacemos nuestros propios análisis, nuestros propios modelos, y somos una gestora que tendemos a tomar desvíos, pero desvíos que esos desvíos a la larga estamos convencidos que nos va a dar valor, desvío digo contra el Merval, no contra el índice de referencia, que nos va a dar valor en nuestra gestión. De hecho, bueno, hemos sido premiados varias veces en su momento. Bueno, Standard & Poor's con la revista Apertura hacía lo que era el Star Ranking, le asignaba estrellas a los fondos por su consistencia contra el grupo de pares, y también por año elegía 3 gestoras como top manager. Para ser top manager, una gestora tenía que, en las estrategias que gestiona, mostrar una performance por arriba de la media de ese grupo que está analizando, y además tener prácticas de gestión de recursos de terceros por arriba de la media del mercado. Bueno, Delta es una gestora que más veces recibió ese premio que otorgaba en su momento Standard & Poor's con la revista Apertura, y en acciones creo que casi todos los años hemos recibido ese premio de Top Manager, porque en un momento era de renta fija y renta variable, después se unificó y era solo Top Manager, por lo tanto por renta fija y renta variable. Acá un poco, esto tal vez está hecho al cierre del año pasado, pero para que vean, fíjense que el fondo el año pasado, esto es el 31 de diciembre, fue el fondo más rentable de acciones del mercado, y si comparamos a lo largo de 1, 2, 3, 5 años del inicio, el fondo consistentemente estuvo en los primeros lugares de rentabilidad, y aún más cuando lo hacemos ajustado, la rentabilidad ajustada por riesgo, inclusive nos da mejor en el análisis, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito. Perdón, me falta el fondo de dólares, perdón, que les queríamos presentar una alternativa de dólares. Para el cliente que quiere invertir con dólares, tenemos la alternativa de Delta Renta Dólares, que es un fondo también de gestión activa. Acá buscamos gestionar activamente todas las curvas de renta fija en dólares, puede ser la curva provincial, la corporativa o soberana. Entonces, para un cliente que quiera tener, obviamente es un fondo que asume volatilidad, ¿no? Porque los bonos provinciales, los bonos soberanos, los bonos corporativos argentinos tienen volatilidad, pero si tiene algún cliente que está dispuesto a esa gestión de la curva en dólares argentina, tenemos esta alternativa, y básicamente es eso. Hoy, por nuestra visión, tal vez tenemos un poco más de exposición a soberanos, apostando, como les decía antes, ¿no? En un contexto adverso tienen un downside limitado, y en un contexto de acuerdo con el FMI, bueno, esperábamos que tengan una cierta recuperación. Entonces, bueno, hoy la cartera tiene un sesgo más a bonos soberanos, pero bueno, también tenemos papeles como el de la provincia de Buenos Aires en dólares, que tiene un cupón atractivo, y también, bueno, algún bono corporativo de alguna compañía donde crediticiamente nos sentamos cómodos. Acá tiene un poco la exposición al 25 de marzo, pero básicamente es eso, esto para alguien que quiera que se le gestione activamente todas las curvas en dólares Argentina. Bueno, acá está la performance del fondo. Obviamente ha tenido mucha volatilidad porque, bueno, vinimos de años de reestructuración de deuda, acuerdo con el FMI, etc. Hay que tener en cuenta que en este fondo se puede invertir en dólares divisa o dólares MEP. Entonces, si uno invierte con dólares de acá de Argentina, está de alguna forma expuesto a lo que es el costo canje, y está esa volatilidad extra que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque hay meses, fíjense que, por ejemplo, el fondo rinde 2%, y el costo canje sube, por decirlo de alguna forma. Si uno invierte con dólares MEP te va a dar un poco más de rentabilidad, pues el costo de tener un dólar, ponerlo en el exterior, ¿no?
Entonces ese costo también te va generando volatilidad y hay que tenerlo en cuenta si uno invierte con la cuota billete, que es la D, como estamos mostrando en la presentación, tiene esa volatilidad extra de cómo se mueva el costo canje. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque nos pasa a veces, tenemos alguna alternativa que invierte en bonos latinoamericanos que prácticamente no tienen mucha menos volatilidad, y a veces la cuota billete tiene mucha volatilidad y viene más que nada por esta cuestión del costo canje, cómo se mueva la diferencia entre el MEP y el contado con liquidación. Y es importante tenerlo en cuenta eso, porque genera una volatilidad extra. Así que bueno, me detengo acá y quedo abierto a preguntas, Diego. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muy interesante, gracias por la presentación. Pueden colocar en el chat las consultas que tengan. Yo tengo dos para empezar, Sebastián. Básicamente, la visión de ustedes en Delta, entonces, resumiendo un poco, es en los próximos meses inflación le va a seguir ganando a dólar, tanto al libre como al oficial, debido a la estacionalidad de este segundo trimestre que mostraste. Y para el segundo semestre, ahí ustedes están planteando una rotación de cartera hacia más dólar link y exposición dólar que inflación, o van a seguir viendo esa tendencia de que inflación es inercial y todo el año 2022 va a seguir así. Sí. Nosotros creemos que, de vuelta, que de corto plazo, digo, el próximo abril, mayo, el SER le tendrá que seguir ganando el dólar link. Planteamos el segundo semestre, pero bueno, saben que a veces el mercado no es perfecto, a veces tal vez las expectativas devaluatorias empiezan a aumentar antes de que cierre el segundo semestre. Entonces si alguien de alguna forma se imagina un segundo semestre mucho más desafiante, donde las expectativas devaluatorias van a empezar a subir, bueno, tampoco esperar que sea el 1 de julio, porque a veces no es tan perfecto la línea del tiempo. Entonces, nosotros nos imaginamos un segundo semestre mucho más desafiante. Entonces, en ese contexto más desafiante, creemos que las expectativas devaluatorias pueden empezar a aumentar, pues saben que el activo dólar link se mueve más por expectativas, ¿no? Cuando aumentan las expectativas devaluatorias, es normal que el activo dólar link o un fondo dólar link le gane al tipo de cambio oficial, y cuando bajan las expectativas, como pasaron en los últimos, desde mediados de noviembre hasta ahora, el activo dólar link rinde menos que de la devaluación del oficial, ¿no? Entonces, así es como nos imaginamos nosotros. Ahora, después también hay que ver cliente por cliente, porque hay clientes capaz que su benchmark es la inflación, y bueno, creemos que el activo SER va a seguir impulsando, pero de vuelta, como nos imaginamos un segundo semestre más desafiante, creemos que las expectativas regulatorias pueden empezar a aumentar, y el activo dólar link, y mismo cuando hacemos el ejercicio que les mostraba de evaluación implícita o tipo de cambio, inflación break-even, ya por una cuestión de que los dólar link estuvieron bastante ofrecidos en los últimos meses, llega un momento que por evaluación relativa empieza a haber un poco más de apetito, y eso lo empezamos a ver un poco en las últimas semanas. Fíjense que que las tasas implícitas de ROFEX ya están en torno al 50% cuando venían en promedio 45%. Ahora, algo que me olvidé comentarles, que es importante, nosotros creemos, como les decíamos, que este próximo trimestre tendría que ser el más estable, el más tranquilo, por la estacionalidad favorable. El factor de riesgo que vemos ahí es la cuestión política y social, ¿no? Sabemos que es de público conocimiento que hay ciertos cortocircuitos, por decir, de la coalición gobernante. Entonces esa cuestión política y social que puede desencadenar un deterioro económico aún mayor y que tal vez los tiempos se adelanten. Por eso creemos que estacionalmente, si vemos históricamente, los próximos meses tendrían que ser más tranquilos. El factor de riesgo, lo político y lo social, que puedan adelantar un poquito los plazos. Por eso, bueno, hay que seguir de cerca cómo evoluciona lo político y lo social en las próximas semanas. Y en ese caso, Sebastián, ¿ustedes están ponderando más un escenario de aceleración del crawling peg o hay alguna posibilidad, algún tipo de salto discrecional del tipo de cambio oficial? Bueno, no es que estamos imaginando que va a haber si el gobierno va a tratar de evitar ese salto devaluatorio, porque saben que si hay un salto devaluatorio, bueno, iríamos a la situación, si volvemos al grafiquito que les mostraba al principio, ahí ya estaríamos yendo a la situación de deterioro. Esa situación de deterioro, de vuelta, nosotros la miramos hay que terminarla con cuidado, porque tal vez eso te adelanta el ajuste, y con el ajuste hecho, con el salto devaluatorio ya realizado,
y con expectativas de cambio de gobierno, de ordenamiento económico y político, como lo planteamos nosotros en nuestro flujograma, eso te puede ser una situación inicial de deterioro, pero que las expectativas después te lleven a un buen performance de los activos financieros. Por eso nosotros lo graficamos de los tres escenarios. Podemos seguir en esta situación de status quo, que estar dentro de un acuerdo con el FMI te permite llegar el año que viene a las elecciones, pero que con un deterioro más gradual, como venimos hasta ahora, o que la situación se adelante los tiempos, que haya un ajuste, un salto devaluatorio. Bueno, que eso obviamente esos meses nos imaginamos que van a ser desafiantes y los activos, va a haber un ajuste en los activos financieros, pero con el ajuste hecho más expectativas de cambio de gobierno, se puede generar una oportunidad en ese momento. Perfecto. Y como no hay preguntas, aprovecho la generosidad de usted en los últimos minutos. Y esta es más estructural y para saber la visión de ustedes de Delta. ¿Existe algún tipo de, si se quiere, al menos presentación en la CNB para tratar de que se vuelva a instaurar aquellos fondos CDRs, aprovechando ahora la dinámica que tomó ese mercado y obviamente con el lanzamiento que hubo de los CDRs de ETF a principio de año? ¿Hay algún tipo de tratativa en ese sentido? Y si hay lugar para conversar y poner ese tema arriba de la mesa, digamos, ¿no? Sí, es un tema, ¿no? El tema de todo lo que es CDR, en su momento, si nos paramos 15 años atrás, 20 años atrás, nosotros tenemos nuestro fondo Delta Latinoamérica, que en ese momento vos, como tenías hasta el 25% Mercosur más Chile, el CDR se considera un activo argentino y nosotros gestionamos carteras del exterior. Hoy por ahora, obviamente como industria nos encantaría tener esa posibilidad, hoy no está, pero obviamente como industria de fondo nos encantaría, bueno, y están siempre en las conversaciones con el regulador, tener la posibilidad nosotros también de como hoy uno puede comprar un ETF de CDRs, que también nosotros lo podamos gestionar a través de los fondos comunes. Obviamente como player o como gestora nos encantaría tener esa alternativa, ¿no? Bueno, buenísimo, Sebastián. Ya estamos pasaditos una hora de presentación, así que nada, es el comienzo de la semana. Queríamos agradecerle nuevamente en nombre de Invio, en nombre del equipo de Research, Sebastián, Pablo, Francisco, muchas gracias. Como les dije y a la audiencia, está siendo grabada esta presentación, la vamos a poner a disposición y esperemos que los productos de Delta puedan generarle bastante alfa a las carteras de los clientes de nuestros asesores, así que a disposición y muchas gracias nuevamente por la presentación. Muchas gracias a ustedes, Diego, y bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta y bueno, la idea es acompañarlos y poder ayudarlos con nuestra visión o con cualquier duda que tengan de los fondos, de los productos, les vamos a hacer ya la presentación para que la tengan y cualquier duda, Pablo, bueno, Francisco y yo estamos a disposición para ayudarlos en lo que necesiten. Bueno, muchas gracias y buena semana para todos. Excelente, gracias. Gracias, buen día para todos. Buena semana.